Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos en Puno. Hace muy poquitos días entramos a Perú por la frontera de Saguadero, les mostramos todo eso en el video anterior, así que si no lo vieron vayan a verlo. Y ayer llegamos acá a Puno porque queremos hacer algo que hace mucho tiempo tenemos ganas, desde que vimos una foto hace varios años de unas islas en el lago Titicaca. Y bueno, dijimos cuando vayamos a Perú vamos a ir. Y acá estamos, 6 de octubre, vamos a hacer la navegación a las islas flotantes de los Uros. Son unas islas muy particulares de las que ahora les vamos a ir contando todo. Realmente estamos emocionados, tenemos muchas expectativas, así que bueno, ya en un ratito vamos a salir. Para conocer las islas nos vinimos al puerto de Calapajra. Desde este puerto salen las comunidades locales. Hay otras formas de ir de las que después les vamos a ir contando, pero elegimos venir desde acá porque podés ir con gente que vive en las islas y es una experiencia mucho más auténtica. Este es el puerto de la comunidad Uro. Ayer a la tarde nos comunicamos con Alfredo, uno de los guías, nos dijo que para hoy tenía lugar y nos dijo también que acá podíamos pasar la noche con Blanquita de forma gratuita, ya que vamos a hacer el tour con él. El tour dura más o menos unas 3 horas y sale 10 soles por persona, más o menos unos 2 dólares y pico. Y ayer vino Alfredo y nos contó que él vive en la isla y nos estuvo contando un par de cosas interesantes sobre el lago Titicaca, que es el segundo lago más grande de Sudamérica. Y el lago navegable más alto del mundo, estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar, así que acá hay que hacer todo despacio para que no nos falte el aire. Todo esto que se ve acá, hace 6 meses era agua del lago Titicaca, con la sequía del último tiempo se secó, valga la redundancia, y para poder llegar al medio del lago quedó este canal abierto que Alfredo nos contó que lo hicieron sus abuelos. Le dicen el camino ancestral por esto mismo, porque los abuelos de la comunidad hace muchos años fueron haciendo este canal para poder llegar con las embarcaciones hasta acá, hasta el puerto, y hace un tiempo tuvieron que seguir cavando, se metieron al agua y lo hicieron un poco más profundo justamente por la sequía para que pudieran ingresar las embarcaciones. Desde acá la comunidad Uro viene a buscar provisiones a Puno y las lleva a las islas, también vienen a buscar a los turistas que llegan hasta la ciudad y los llevan a conocer las islas. Por eso verán que hay muchos autos y taxis que traen mercadería que mediante los barcos que están acá en el canal llevan hasta las islas, que son esas que se ven allá atrás y que ahora en un ratito vamos a ir a conocer, ¿no, Belu? A las 10 de la mañana arreglamos con Alfredo para salir, así que en un ratito nos vamos a embarcar. Alfredo también nos contó que esa isla que se ve allá es la isla de los deseos. Ahora está todo seco para llegar a la isla, por lo que ya no se pueden hacer paseos, no hay forma de acceder, antes sí se podía llegar, así que bueno, esperemos que pronto se solucione todo, vuelva a llover y el lago Titicaca vuelva a crecer, llegue hasta acá. Estamos empezando la navegación, estamos con Alfredo y su mamá, vamos a ir a conocer las islas flotantes como les contamos. Los uros hablan aymara. Y nos enseñaron a decir Kamisaraki, que es hola, ¿cómo estás? Y Waliki, que es todo bien. Y Yuspagara es gracias. Yuspagara, gracias. Así que bueno, vamos a adentrarnos en su cultura. Los Uros son un pueblo originario preincaico, que para sobrevivir tuvo que adaptarse a la vida en el lago Titicaca. En un principio vivían en botes hechos de totora y con el paso de los años comenzaron a construir sus propias islas artificiales flotantes, que son únicas en el mundo. Todos estos juncos que vemos acá son totoras. Con las raíces de esta planta se forman las islas flotantes que vamos a ir a visitar ahora. Solo pueden sacar las raíces en la temporada de lluvia, que es de noviembre a marzo. El resto del año es temporada seca. Lo bueno es que esto es todo renovable porque uno lo saca del lago y se vuelven a formar, a crecer. Mirá, estamos acá súper cerquita. Son súper flexibles. Después de 20 minutos de navegación llegamos a las islas flotantes de los Uros, ubicadas en la bahía de Puno, a solo 7 kilómetros de la ciudad. Hoy en día hay más de 130 islas flotantes, en las que viven unas 2.000 personas
que se dedican principalmente a la caza de aves que habitan en el lago y a la pesca, aunque en los últimos años se han incorporado al turismo como una fuente de ingresos. Esta islita se llama Hachatata, es el nombre de la isla. Hachatata quiere decir isla del abuelo, isla del papa grande. Ahora Titicaca en nuestro idioma aymara significa puma de piedra. Volteamos el mapa del lago, un poco de imaginación, nosotros vamos a ver un puma cazando un conejo. La cara, la cabeza, la oreja, la espalda que está aquí, la cola, en las patas delanteras. En esta parte se puede observar un conejo, una vizcaya. Así. Ahora el largo total que tiene 165 kilómetros, el ancho 65. La profundidad máxima en esta parte 250 metros de profundidad. Ahora, por ejemplo, para hacer una islita flotante, lo más importante son estas raíces de la totora. Pueden verlo, es como un corcho, no pesa nada, ¿no? No, es súper liviano. Nosotros tenemos que ir hasta 7 hasta 8 kilómetros para buscar esas raíces de la totora. Nos vamos en pequeñas embarcaciones a buscar, pero esa raíz solo flotan en temporada de lluvia. Como el nivel del lago sube y baja, esa raíz de la totora se desprende desde abajo y flota naturalmente. Ahora cuando flota, años atrás nuestros abuelos, nuestros ancestros utilizaban estos palitos de eucalipto, con ellos lo cortaban y lo dividían estas raíces, se demoraban bastante tiempo así. Pero hoy en día nosotros tenemos un nuevo instrumento que es el serrucho, que mide 1 metro, con eso lo cortamos muy rápidamente. Posteriormente necesitamos estos palitos de eucalipto. Nosotros nos vamos a hacer el intercambio, el trueque, nosotros lo llevamos pescado y la otra gente nos da esos palitos de eucalipto así. Y lo plantamos a cada bloque, a cada raíz, y para unir esas raíces lo amarramos con estas cuerdas sintéticas, ya lo tejemos alrededor. Para cubrirlos tenemos que cortar bastante totora. La primera semana en forma horizontal, la otra semana en forma vertical, forma cruzada. Por ejemplo, esta es la casa antigua, porque los primeros uros vivían en estas casas triangulares. Ahora también tenemos la casa moderna, las casas de ahora. Cada isla tiene su presidente, y de las 100 hay otro presidente también que representa otros lugares. Para hacerlo, nosotros demoramos para construir una islita flotante algo de 2 años. Y la duración que puede durar es más de 50 años. Ahora, para que no se muevan las islas, tenemos que anclarlo. Si no lo anclamos, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros decimos, mañana estaríamos en el lado boliviano. Problema grande, no hay pasaporte. Todas las islitas que estamos viendo ahora, toditas están ancladas porque no se mueven las islas. Esto lo anclamos en lugares poco profundos, alrededor está a menos de 1 metro. En ese lugar lo plantamos, los palos de eucalipto de 5 metros con las cuerdas así. Ahora, por ejemplo, esta es la raíz de la totora que puede medir 2 metros y 1 metro, lo que la totora, el espesor de la isla, 3 metros aproximadamente. Ahora, la actividad principal aquí en las islas es solamente el turismo y las familias les ofrecen estos trabajitos de artesanía. Por ejemplo, es el trabajo de las mujeres, la historia, las islas del cóndor, puma, la serpiente, la pareja enamorándose, las mamás cocinando, el señor pescando con los redes. También tenemos esto, 5 símbolos preincas. Ahora el trabajo de los hombres son estos, hechos de la plantita que es la totora. Nosotros esto lo decimos como nuestro Volkswagen, es capacidad para 2 personas, es la embarcación más antigua. También tenemos la moderna, con cabeza de puma, cabeza de un ave, hecho de nylon sintético. Nosotros también lo decimos Mercedes-Benz, de totora, ¿no? Todo está hecho de totora. Sí. ¿Por qué lo decimos Mercedes-Benz? Porque adentro de esos barcos grandes tiene botellas de plástico, cerca de 2000 botellas de plástico. Están dentro de la embarcación, por eso lo decimos Mercedes-Benz. Ahora, años atrás, los primeros uros vivían en estas embarcaciones. Ellos se escapan de tierra firme hacia el lago Titicaca para no ser conquistados por los incas o por los españoles. Ellos huyeron así. Y más luego nuestros ancestros descubren esta raíz de la totora. Hoy en día lo hacemos a base de la raíz, a base de lo que es la totora. Pero más antes vivían en estos barcos. Claro. Ahora esto también es el trabajo de los hombres. Esto representan aquí como los matrimonios. La pareja al medio, los familiares bailando alrededor. Y son llamados también como los atrapasueños, así.
Ahora si ustedes quieren ver la casita pueden verlo, ¿ya? La casa tiene casita. Entro parada en la casa, tienen la cama. ¿Se puede sentar a mí? No, por favor, no les voy a desordenar todo. ¿Vivió siempre en esta isla usted? Sí, siempre vivo acá. Acá también. Mi hijo también nació acá. ¿Va seguido para Puno? Sí, por sábado mañana vamos a ir a comprar. ¿Este da suerte para los viajes? Sí, para los viajes, para los trabajos, eso. Bueno, nos llevamos ese Bueno, entonces. nos llevamos este de la suerte. Y abajo de la casa, algo muy particular, es que tienen toda una base de totora que se usa para separarla del suelo de la isla, digamos, por un tema de la humedad que pasa, que provoca enfermedades. Olga me va a prestar la ropa tradicional acá de los uros. Ahí. Ahí. Mirá qué hermoso te queda. Y te falta, espera, te Ahí, falta. el sombrero me falta. Así, ¿no? Sí, Ahí. Ahí le toca a Martu vestirse con la ropa típica. Es bastante gruesa la ropa realmente. Me gusta esa camisita, ¿eh? ¿Este cruzado? Así. Te digo que la camisita a mí me gusta para que la uses, para salir, ¿eh? Está buena, ¿no? Me queda bien. Y este bolsito es del presidente de la isla. Ah, y con el gorrito, mira. Ahora sí, el outfit está completo. Estoy preparado ya. Que nos acaba de regalar la familia Alfredo. Así que la verdad que es hermosísimo. Nos cuenta Olga que así es como viajan los niños a la escuela, en barcos chiquititos. Van hasta la isla donde se encuentra la escuela acá de la comunidad. Así que nada, la verdad que es precioso. Está hecho de totora además este. Acá en las islas hay hasta la escuela primaria, jardín y primaria. Y luego para hacer secundaria y universidad van hacia la ciudad de Puno y ahí pueden continuar sus estudios. Esta es la cocina que hay acá en la isla. Hay que tener muchísimo cuidado porque la totora seca prende muy fácil si la toca una llamita y en cuestión de minutos la isla podría desaparecer. Así que lo que hacen es poner piedras arriba de la totora, prenden fuego con totora acá adentro y acá sería como las dos hornallas con las cacerolas para poder cocinar. Le ponen agua acá alrededor. sí, echamos acá. Echan agua para que quede todo húmedo y no haya riesgos. En esta isla hay 5 familias, ¿no? Sí, Cada familia tiene su casa, en la casa está la habitación y todos viven acá en esta sí, isla. en su casa. Eso. Ah. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 12 nomás. 2 hijos. Cada casa tiene su cocina. Alfredo me dio la cocina ahí. Si se pelean acá, ¿cómo hacen con el tema? Pues no se pueden ir de isla. Sí, se cortan así. Sí. Sí, se pelean hacia otro lado. Esto así, se cortan. Si se pelean con ese serrucho, cortan la isla y cada familia queda en una isla separada y se acabaron los problemas. Nos hemos quitado la vestimenta típica, es muy gruesa, así que teníamos bastante calor. La isla, como les contamos, es flotante, así que uno camina y parece como que un poco se hunde. Es más firme de lo que yo esperaba igualmente. Con todo esto, Alfredo nos dio una representación de cómo están armadas las islas. Uros significa hombres de agua. Acá tenemos al presidente de la isla, cada isla tiene su propio presidente. Con la mujer, bueno, los hijos. Está bueno cómo está hecha acá la muestra para entender dónde estamos. Otra cosa que nos contaban es que con el avance de la tecnología y demás, en las islas ahora hay luz gracias a paneles solares, como ese que tenemos ahí. Nosotros salimos de acá de Puno y vinimos acá, todos estos puntitos del río Willy. Son las islas flotantes. Estamos en este pedacito de todo el lago Titicaca. El 60% del lago es de Perú, el 40% pertenece a Bolivia. Ahí se puede ver la división de los dos países. Las demás familias que viven acá fueron a buscar totora. Todas las semanas tienen que poner nuevamente totora en el piso para ir rellenando la totora. Con el sol, con el calor se va deshaciendo súper rápido. Ahí tenemos toda totora fresca que han traído y ven la totora del piso. Está súper seca. Cada casa es una familia. Ahora que terminamos el tour acá por la isla, vamos a hacer un paseo de unos casi 10 minutos en los conocidos Mercedes-Benz de acá de los Uros. Ahora les vamos a mostrar un poco más. Este es el famoso Mercedes-Benz de los Uros. Vamos a ir a dar ahora un paseo, tiene un costo adicional de 10 soles. Ya estoy arriba. A ver. Tienen acá cabeza de puma, adelante.
Estamos dejando la isla flotante. Estamos ya paseando por las islas de los Uros. Es impresionante, la verdad que todo lo que vemos está hecho de totora. Es realmente increíble este lugar, la verdad que es muy lindo, hay mucha paz, mucha tranquilidad. ¿Qué lugar? Estamos navegando el segundo lago más grande de todo Sudamérica, en el que viven un montón de comunidades y personas. Y nos contaba recién Elmer que más adentro, que es donde vivían originalmente los Uros, hay otras familias que no tienen turismo, que viven del trueque como vivían antiguamente. ¿Cómo va el paseo en el Mercedes-Benz, Belu? Está muy bueno, va súper despacio por el lago, así que nada, es muy bonito. Hay muy poquitas embarcaciones, solo las que vienen de turismo o mismo las de las islas propias que salen a buscar ya sea totora o van hasta la ciudad a buscar mercadería. La verdad que es increíble. Ahí podemos ver cómo llevan totora en el barco. No todos los integrantes de la isla viven netamente del turismo. Algunos tienen que dedicarse a cazar, pescar, ir a recolectar totora para poner en la isla. Los Uros tienen el turismo como una gran fuente de trabajo. Las mujeres suelen hacer las artesanías como almohadones, tapices. Los hombres hacen todo lo que es con la totora, hacen barquitos para que vos puedas tener en tu casa decoración. Nosotros nos llevamos un collar que nos dijo Olga que era para la suerte en los viajes. Y ahora nos contaba Elmer que los Mercedes-Benz, estos barcos donde estamos andando ahora, cada isla tiene uno propio y lo construyen entre todos los integrantes de la isla. Así que nada, este tiene 2 pisos, por ejemplo. Nosotros estamos en el piso de arriba y tenemos una vista privilegiada de todas las islas que conforman acá esta zona del lago Titicaca. Miren cómo se ven ahí los bloques de raíz de totora y arriba toda la totora cortada. La verde es porque es nueva. Hemos llegado al fin del paseo en Mercedes-Benz. Vamos a bajarnos y a volver a la isla. Miren acá lo transparente que es el agua del Titicaca, cómo se ve. Acá al lado tenemos otra isla. Por allá atrás hay un hotel. Acá pisando sí se te va un poco más la pata para abajo. Antes de dejar el puerto compramos unas empanadas de queso, un sol cada una. Así que bueno, mientras esperamos que Alfredo vuelva porque fue a hacer algunos mandados y nos dejó la isla para disfrutarla, vamos a comer. Miren ahí cómo se ve el movimiento de la isla. Y ahí Elmer y Olga están poniendo totora nueva para ir renovando la que estaba. Lo que nos gusta de este tour es que es súper local. Estamos acá ahora sentados en la isla disfrutando mientras Elmer y Olga desparraman un poco de esta totora. Nos contaba recién Elmer que es muy difícil mantener las islas flotantes porque todo el tiempo se va hundiendo con el paso de la gente, del tiempo. Todas las semanas van poniendo totora nueva arriba para no perder el nivel, pero esta totora verde no la consiguen acá cerca, tienen que irse para el centro del lago Titicaca porque a más profundidad es donde se encuentra la totora verde, que es la que ellos necesitan. La que está acá está toda seca, así que nada, vamos a esperar un ratito y ahora vamos a seguir navegando el lago Titicaca. Gracias Olga por todo. Yuspagara. Yuspagara. Para trabajar, por eso pone esta ropa. Bueno, pero gracias. Ahora ya tenemos el centro de salud de los Uros, justo al lado del inicial, donde van los chicos más chiquitos al colegio. Y por allá atrás tenemos la escuela primaria, que también asisten los chicos de acá de las familias de los Uros. Estamos en la isla capital de los Uros.
Esta isla es más grande que la que visitamos recién. Tiene restaurantes, tiene baños, también venden artesanías, un kiosco. Tiene el cartel de los Uros. La verdad que es muy bonita. Y ese barco que podemos ver allá, nos decía Elmer, que puede estar costando unos 150 o 200 soles con toda esa cantidad de totora para una isla, que sirve más o menos para una semana, dependiendo siempre el calor que haga, que es lo que hace que se desgaste más rápido la totora. Esta es la segunda isla que está incluida en el paseo. Nosotros vamos a hacer solamente una parada rápida y ya vamos a volver para Blanquita. Por acá tenemos unos cóndores, como dijo Belu, también tenemos el cartel de los Uros. Todo lo que están viendo está hecho en totora. La verdad que es impresionante cómo manejan la totora. Por allá tenemos el restaurante con vistas al lago Titicaca, que nos decía Elmer que todavía tiene agua potable. Y en esta zona que estamos ahora han encontrado una rana gigante de unos 4 kilos y 50 centímetros. Así que nada, una curiosidad de toda esta zona. Estoy parado acá. Ahí está el lago y se ve toda la totora ahí abajo. La verdad que increíble. Acá tenemos el restaurante con nuestro amigo Eddie. Los platos más o menos van en 25, 35 soles, dependiendo que coman. Pero bueno, hay trucha, chicharrón de trucha, trucha a la plancha, filet, ceviche, de todo un poco. Y después de la visita a la isla capital, nos vamos despidiendo de las islas flotantes de los Uros. Vamos a volver hacia el puerto donde dejamos a Blanquita. Esos que tenemos ahí son hospedajes para parar acá en las islas flotantes de los Uros. Muchas gracias. Gracias por el tour y por... Viaje en nombre de la familia de la islita que nos han visitado. Le deseamos un feliz viaje. Muchas gracias. Gracias por habernos mostrado tanto de su cultura. Gracias, de igual manera. Bueno, un gusto. Hasta la próxima. Ya volveremos. Hemos vuelto del tour, duró un total unas 3 horas, la verdad que estuvo muy bueno. ¿Qué te pareció, Belu? Cuando planificamos nuestra pasada por Puno, buscamos obviamente información de cómo llegar a las islas de los Uros, qué opciones había, hay distintos tours. Y bueno, nos terminamos decidiendo por el que hicimos. Teníamos un poco de dudas porque muchos de los blogs de viajes que leíamos no estaban convencidos con la excursión, habían vuelto un poco decepcionados. Había otros que estaban muy contentos, entonces como que no sabíamos bien qué esperar del tour y la verdad que superó todas las expectativas. Había muchos que veíamos que decían que estaba todo armado demasiado para el turismo, que como que había perdido lo auténtico, y en nuestro caso nosotros sentimos todo lo contrario, tal vez por la forma en que elegimos hacerlo. Hay agencias en el centro de Puno que venden los tours. Hay tours de mediodía, que es el que hicimos nosotros, que dura 3 horas. Vas a la isla de una familia, a la isla capital y volvés. Después está el tour de día entero que va también a la isla de Taquile. Lo que tiene de malo ese tour es que por más que es más largo, es solamente 1 hora con los Uros y después se navega como 2 horas y media hasta llegar a Taquile y 2 horas y media de vuelta. Se lo descartamos un poco porque, si recuerdan el video que grabamos en Copacabana yendo a la Isla del Sol, yo volví destrozada, me mató la navegación por el lago Titicaca y no quería la verdad pasar por lo mismo esta vez, y eso que en esa oportunidad creo que había sido solo 1 hora de navegación. Y ese tour sale 7:30 de la mañana, único horario, y vuelve a las 5:30 de la tarde. Y la última opción es hacer un tour pasando una noche. Que suma también la isla de Amantani, donde uno puede pasar la noche con una familia Uro, pero bueno, ese es mucho más caro. Así que evaluando las 3 opciones que teníamos, esta nos pareció la mejor. Y la verdad que sentimos que fue un acierto. En total gastamos unos 56 soles con el paseo en el Mercedes-Benz y todo. Y aparte compramos una artesanía de unos 10 soles más. Nos pareció que el precio estaba más que bien por todo lo que pudimos hacer y conocer. En resumen, en el tour llegamos primero a la isla de Alfredo, donde vive con su madre, su padre. Hay distintas familias en la misma isla. Lo bueno es que pudimos estar un montón de tiempo ahí, charlar con ellos. Alfredo nos dejó ahí un buen rato. Nos contaron sobre cómo ponían la totora, la verdad que es muy interesante. Y pudimos preguntar todo lo que queríamos nosotros, todas las curiosidades, las dudas que teníamos, y nos contestaron con total amabilidad. Después, bueno, hicimos el paseo en el Mercedes-Benz, que también estaba muy bueno. Y fuimos a la isla capital un ratito nomás a sacar un par de fotos. Ahí hay restaurantes y tiendas de souvenirs. ¿Y pescado no ibas a comer? Yo no como pescado, así que bueno, íbamos a volver a comer a Blanquita.
Y no es por publicidad, es una recomendación sincera. Les vamos a dejar acá abajo el WhatsApp para que puedan contactarse con Alfredo y su familia e ir a conocerlos, porque la verdad que el tour nos gustó mucho y nos parecieron excelentes personas para poder contar sobre cómo son los suros, cómo viven y demás. Así que bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este video, que hayan conocido con nosotros los suros y que cuando puedan vengan a conocerlos en persona, porque la verdad que vale la pena. Si quieren también pueden arreglar para venir a pasar la noche a alguno de los hoteles de las islas flotantes. Y si no tienen la opción de adentrarse más e ir hasta Mantani, pero la verdad que me gustó, me pareció muy auténtico, muy real y conocimos una cultura y una forma de vivir muy distinta. Sí, yo supero mis expectativas, así que lo recomiendo también. Nosotros desde acá vamos a seguir viaje, vamos a seguir recorriendo Perú. Así que les agradecemos por habernos acompañado en este video. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos episodios. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y también tienen la opción de unirse al canal y todos los meses vamos a mandarles un resumen contándoles cómo fue nuestro último mes, qué hicimos, dónde estuvimos, qué fue lo que más nos gustó y demás. Y lo van a ver mucho antes de que se suban los videos, que vamos mucho más atrasados. Así que no pierdan la oportunidad de unirse y nos vemos en el próximo capítulo.